Buenas. Bueno, vamos a continuar con los reptiles. El otro día os dejé de tarea que teníais que haberos dibujado un lagarto y una serpiente, más que nada pues porque tengáis un dibujo de los dos tipos principales de reptiles que conocemos, ¿no? Que son los que se mueven por patas y los que se desplazan reptando. Y nos quedaba de ver la forma de vida, que os dije que la completaríamos hoy. Entonces nada, os lo he dejado aquí escrito, simplemente os lo dicto rápidamente. Son vertebrados terrestres, ya no son acuáticos. Algunos sí que es cierto que les gusta meterse en el agua, pero son animales terrestres. Todavía estamos en animales ectotérmicos. Recuerdo por tercera vez, un animal ectotérmico es el que no es capaz de generar calor su propio organismo y mantenerlo constante. Es decir, depende de la temperatura que hay en el medio. La diferencia igual con los anfibios en este caso es que, por ejemplo, los reptiles se han podido adaptar a más medios. Por ejemplo, hay reptiles que aguantan muy bien en el desierto, cosa que los anfibios ya vimos que en el desierto no estarían bien porque no podían vivir lejos del agua. Respiran por pulmones, ya cambia esto, ¿no? Ya también es una cosa que parece como que la evolución se va aumentando a un grado de similitud mayor al nuestro, ¿no? Ya no es como los anfibios que respiraban por la piel o el caso de los peces por branquias. Bueno, hablo un poco raro porque estoy un poco malo de alergias, porque están floreciendo todas las plantas ahora y tengo mucha alergia. Bueno, otra característica muy importante, son ovíparos, ¿vale? ¿Qué quiere decir ovíparo? Que se reproducen por huevos. Aquí os he señalado varias cosas. Son huevos que tienen cáscara, quiero que sepáis. Y porque los de los anfibios no les llamamos a esos huevos de cáscara, ni con bolsas, esto también es diferente, que proporcionan alimento y protección al embrión. A estos huevos se les llaman huevos amnióticos, ¿vale? ¿Por qué? Os he dibujado aquí un huevo, esto sería el embrión, este bicho que hay aquí dentro, y alrededor, ¿vale? Tenemos una bolsa llamada la bolsa del amnios, que es líquida, ¿vale? Y luego, lo que os digo, es la capa de fuera sería la cáscara, que sabéis que es una cobertura bastante dura, ¿no? Que protege. Y luego además tiene otras capas, ¿vale? Que pues lo que os digo, pues de protección o de alimento para el embrión que está dentro. Y por último, siempre hablamos de la alimentación. Muchos son carnívoros, ¿vale? Y algunos tienen glándulas que pueden producir veneno. Si pensamos, por ejemplo, en las serpientes, ¿no? Enseguida. Entonces, como veis, siempre hacemos lo mismo. Dónde viven, cómo controlan la temperatura, cómo respiran, cómo se reproducen y cómo se alimentan, ¿vale? Y nada, ahora hago un parón y voy a presentaros a las aves. Os presento a mi ave. Y vamos a hacer que baje del hombro. Ven, toma, con una galleta. Que para eso son loros, ¿vale? Y así lo tengo callado. Bueno, ¿qué tienen como apariencia física los loros? Y todas las aves. ¿Vale? En este caso es un loro. Guacamayo. Pero, para empezar, yo veo que el cuerpo lo tiene recubierto de plumas. ¿Vale? Es la primera característica física. Tienen todo el cuerpo, a excepción de muchos de ellos, a veces la cara, en este caso el loro y toda la familia de los loros, y las patas. ¿Cómo están las patas? Con escamas, ¿vale? No sé si las podéis ver. ¿No? Baja, baja. ¿Las veis? Todo escamas y garras. Es otra cosa. De hecho, las tiene bastante afiladas. Es que no las hunde en la piel, generalmente. Otra característica física es el pico. No poseen dientes, sino que tienen una lengua y un pico normalmente orientado, bueno, enfocado al tipo de alimentación que toman, pues será de una forma determinada. Y otra cosa que hay que tener en cuenta de la anatomía de las aves es las extremidades. En este caso, los pájaros, las aves, han evolucionado de tal manera que las extremidades se convierten en tipo ala, ¿vale? Que les permiten volar. Hay algunas aves
que no vuelan, pero tienen alas. Como veis, grita bastante. Y también cola, ¿vale? En este caso es muy larga. Y bueno, básicamente eso. ¿Qué comen? Entonces sería lo que tendríais que dibujaros un loro, me da igual un loro, digo todo el rato loro, un ave, poner todas las partes que os he dicho, el pico, señalar que tiene plumas, que tiene garras, que tiene escamas en las garras, que tiene extremidades de tipo ala y una cola para volar. Eso es lo más importante. Por supuesto, tienen una columna vertebral, ¿vale? ¿Y cuál es la forma que tienen las aves? También, otro rasgo que les identifica es que tienen cuellos largos. Lo que pasa es que aquí no lo parece, pero si se lo tocarais, veríais que el cuello es mucho más largo que otro animal, es una característica de las aves, y generalmente tienen forma fusiforme. Fusiforme quiere decir como alargada, ¿vale? Eso porque les permite a la hora de volar, como los aviones, ser más aerodinámicos. Vale, y voy a parar esto para dejar a este, porque si no... Bueno, y ahora ya sin el loro dando la vara, os voy a presentar los dos tipos de plumas que quiero que os dibujéis y pongamos las partes, ¿vale? Esto sería una pluma cobertera, que es la típica que dibujaríais, y esta, que parece una pelusa, es el plumón, ¿vale? Y quiero que también lo dibujéis como podáis. Yo normalmente, para dibujar el plumón, lo que suelo hacer, que os he dibujado ya aquí una pluma cobertera preparada, es hacer como una especie de bola de pelusa así, y con esto ya estaría dibujado un plumón, ¿vale? Porque tienen esta apariencia. Vale, voy a empezar explicando las partes de la cobertera, porque es más fácil, ¿vale? El sitio por donde nace la pluma, que luego va a ser empujada por las nuevas y de ahí que muden las plumas, por ejemplo esta la tiró antes de ayer, se llama cañón o raquis, ¿vale? Cañón o raquis. Es mucho más común llamarle cañón si vais al veterinario o así, o los ornitólogos, a ver cómo está el cañón, está creciendo sano, ¿vale? De hecho, el cañón, por aquí hay vasos sanguíneos, de ahí que si yo empezara a cortarle las plumas desde una parte muy baja, podría sangrar y le haría daño al pájaro, ¿vale? Normalmente cuando a veces se le recorta las plumas, que le crecen otra vez, ¿vale? Se cortan de partes superiores, o bueno, que no vengan del cañón, quiero decir, ¿vale? O del raquis. Luego, si os fijáis, hay un palo largo, por usar ahora palabras fáciles, que va hasta arriba de la pluma, en el dibujo sería esto de aquí, que se le llama el eje, ¿vale? El eje de la pluma. Y a los lados del eje tenemos unas líneas, aquí solo he dibujado un lado, ¿vale? Que irían de lado a lado. A esas líneas se les llaman las barbas, ¿vale? Si os fijáis, bueno, también tenemos un vexilo, ¿vale? Vexilo anterior, vexilo posterior, y entre cada barba hay unas estructuras que no se ven al simple ojo ni al tacto, generalmente, yo por lo menos no las veo, pero sí que si las viésemos con un microscopio, bueno, sí se ven, sí se ven, no haría falta microscopio. Son unas líneas finas que unen barba con barba que se llaman barbillas, ¿vale? Con B. Y bueno, esto sería la pluma cobertera. ¿Para qué creéis que le sirven? Pues sobre todo, no solo para hacer bonito al ave, porque es cierto que a veces la belleza en las aves cumple una función de relacionarse con otras aves, reproductora, etc. Sino que sobre todo son las especializadas en el vuelo de las aves. Y ahora vamos a ver la diferencia con el plumón. ¿Qué es el plumón? Pues el plumón es un tipo de pluma que cubre todo el cuerpo del ave, sirve de aislante térmico y no tienen barbillas conectadas con barbas ni tiene raquis o cañón, ¿vale? Son simplemente unas plumas que están adheridas a la piel del ave y sobre todo, por ejemplo, cuando nacen, los pollos solo tienen plumón, no tienen las plumas coberteras, van creciéndoles poco a poco. Son bastante feas las aves cuando nacen, luego son muy bonitas. Pero bueno, ya veis, este es el plumón, que por cierto, si tenéis un ave, ya sea un canario o tal, estaréis muy acostumbrados
a ver este tipo de plumitas, de este plumón, por todo el suelo, porque están continuamente echándolo. Y una cosa que mucha gente no sabe de las aves es que son muy sociales y muy cariñosas. Pero claro, hay que tenerlas entrenadas desde pequeñitas para que se hagan a ti. Y no todas las aves son igual de listas, pero que sepáis que hay muchas aves que son muy inteligentes, más que muchos animales de los que os podáis imaginar de compañía. Por ejemplo, el guacamayo que os he enseñado tiene una inteligencia muy grande, que se puede equiparar perfectamente a la de un gato o perro sin no superarla, igual que los cuervos son animales que son capaces de resolver problemas, no problemas matemáticos, bueno, también saben emplear números, se ha visto que saben contar, y luego también son aves que son capaces de aplicar ciertos principios físicos incluso, como el principio de Arquímedes, que hay personas que no sabrían usarlo y sin embargo, yo os digo, las aves de tontas no tienen nada. ¿Cuál es la forma de vida de las aves? Bueno, pues si viésemos el esquema que hemos puesto aquí, vamos a empezar también por el estilo de vida. ¿Dónde viven? Bueno, son aves que están preparadas para vivir en las alturas, para volar. No todas vuelan, esto también es importante. Por ejemplo, las gallinas no vuelan, los pingüinos no vuelan y son aves. Sin embargo, también hay que decir en este caso que además de estar capacitadas para volar, son animales capacitados también para recorrer largas distancias, muy largas. De hecho, ya sabéis que existen las migraciones de las aves que son capaces de recorrer miles de kilómetros de un lado a otro. Incluso hay muchos mamíferos que no se mueven tanto como las aves. Bueno, la mayoría de los mamíferos no tienen esa capacidad de movimiento. Vale, respecto a la temperatura y el medio, es la primera vez que vamos a usar la palabra endotérmico, ¿vale? Las aves, esto era de reptiles, yo ahora os apunto lo que pondríamos en las aves, endotérmicos. ¿Qué es lo contrario? Es decir, las aves, endotérmicos, ya son capaces de generar calor, ¿vale? Y de regularse la temperatura. Respiran también por pulmones, las aves. Son ovíparas, igual que los reptiles, también ponen huevos amnióticos, pero la diferencia con los reptiles es que las aves necesitan incubar estos huevos, ¿vale? Ya sabéis, empollarlos. Y por último, la alimentación en el caso de las aves es muy variada y sobre todo, es lo que os he dicho al principio, variará en función del tipo de anatomía del pico que tenga ese ave. Por ejemplo, el guacamayo, el pico ese de los loros, está preparado para romper semillas duras. Por ejemplo, tú a un guacamayo le puedes poner una nuez y te va a hacer así y enseguida la abre, o una pipa. Pero luego un tucán, ¿sabéis? Los tucanes, los que tienen el pico muy largo, que también son de colores, están preparados para otro tipo de frutos. Tenemos los colibríes, que están pensados con ese pico alargado y fino para meter la nariz dentro de... el pico dentro de muchas flores, para el néctar. Tenemos aves carroñeras, como el buitre, que está preparada para romper e introducirse dentro de animales que están muertos. Es decir, podéis imaginaros un montón de tipos de picos. De ahí, si os acordáis, cuando veíamos a Darwin, que una de las primeras características que estudió en la evolución fue el pico de diferentes aves, para ver, ¿no?, cómo habían evolucionado y cómo habían cambiado en función del tipo de alimentación en la cual se desarrollaba la vida de ese ave. Así que nada, esto sería la clase de hoy. Reptiles acabados, aves acabadas. Tenéis que dibujar un ave, ponerle las partes, poner un dibujo de las plumas, poner las partes de las plumas y para qué sirven, y la forma de vida de las aves, ¿vale? Y ya el miércoles daré los mamíferos y con eso habríamos terminado la clasificación principal de los animales vertebrados, ¿vale? Bueno,